Luz verde al ingreso mínimo vital. Todos los grupos del Congreso de los Diputados apoyaron la medida aprobada por el Gobierno para las familias más afectadas por la crisis del coronavirus. Vox se abstuvo en la votación final de una ayuda que llegará a más de 800.000 personas. En Canarias, los solicitantes del ingreso mínimo vital podrían recibirlo antes de fin de mes. Muchas gracias, señora presidenta. Menos mal, señor. Canarias avanza en la fase 3. Miles de personas aprovecharon este lunes para viajar entre islas. Mayor trasiego en puertos y aeropuertos, donde se tomará a partir de ahora la temperatura de los pasajeros antes y después de embarcar. Será obligatorio el uso de mascarillas en los 60 vuelos interinsulares programados en el archipiélago. Archivado el conocido como caso Grúas, el Tribunal Supremo considera que no hay indicios de que el expresidente de Canarias, Fernando Clavijo, cometiese delitos de prevaricación y de malversación de fondos cuando fue alcalde de La Laguna. Clavijo se ha mostrado satisfecho con la resolución, aunque afirma que el daño sufrido es irreparable. Campaña de concienciación para que no se abandonen espacios públicos guantes y mascarillas. Estos productos se han convertido en elementos imprescindibles en la lucha contra el COVID-19. Sin embargo, su mal uso está causando serios problemas medioambientales. Después lo vemos. España avanzó esta semana hacia el fin del estado de alarma. El Consejo de Ministros aprobó el decreto que regula las medidas que deben tenerse en cuenta en todas las comunidades autónomas antes del inminente fin de la desescalada. El Ejecutivo autoriza la movilidad por todo el país y las reuniones sin limitaciones siempre y cuando se guarde la distancia de seguridad de 1,5 metros y se lleve puesta la mascarilla, que será de uso obligatorio en lugares concurridos. Canarias entró en la fase 3 el pasado lunes y muchos tenían la maleta ya lista para desplazarse. En los aeropuertos la mayor demanda de vuelos correspondió a los vuelos interinsulares. Vinter Canarias ha ampliado la frecuencia y vuelos hasta un 55% para todo el archipiélago. En total habrá 62 vuelos al día frente a los 40 anteriores. Canary Fly, en cambio, iniciará las operaciones en julio, cuando comience la llegada del turismo extranjero. Lo saqué con tiempo, incluso antes de que saliera pues todo el tema de que estaba permitido y demás, pero sí es cierto que, por ejemplo, para hoy ya no habían plazas. No había para la fecha de hoy, habían para dentro de 2, 3 días y me costó mucho intentarlo. Al Hierro. ¿Y te costó mucho encontrar billetes? No, la verdad es que no. Entrar en la web y comprarlo y ya está. ¿Pero de un día para otro? Sí, lo compramos el viernes y volamos hoy. A Lanzarote. ¿Y te costó mucho encontrar billetes? No, ningún problema. En los puertos canarios también más movimiento de pasajeros al aumentar las conexiones marítimas. Desde este lunes se acaban las restricciones para viajar entre islas, una norma que las compañías marítimas agradecen porque aseguran que ya ha comenzado a incrementar notablemente la demanda de viajeros. Un ejemplo, Fred Olsen ha aumentado un 10% la frecuencia de sus conexiones durante esta semana. Vamos de visita a ver unos familiares a Lanzarote. Sí, muchas ganas, sí. Estamos encantados, la verdad que es mucho más cómodo y nos quitamos un poquito de presión encima. Vengo a mirar para los billetes para irme julio ahora para Granada. Vamos a ver si tenemos suerte. A buscar al niño. Gracias, Naviera Armas de momento mantiene cerca de 20 conexiones diarias en el archipiélago, aunque espera que 3 barcos más comiencen a operar antes del verano. Para viajar se siguen manteniendo la distancia social, el uso obligatorio de mascarilla y la toma de temperatura a todos los pasajeros. Hemos tomado la temperatura a unas 140 personas. Normalmente atendemos los coches y las personas, los pasajeros a pie. Y es tomar la temperatura, si dan más de 37,5, pues esa persona no puede embarcar. Las compañías marítimas aseguran que de momento no viajarán al 100% de su capacidad y que lo primordial es la seguridad de los viajeros y la tripulación. Billete con destino a la isla sin contagios, La Graciosa. Hoy se nota mucho más, hay mucha más gente. La fase 3 activa el trasiego en el puerto. La gente más que nada se quite lo que es el susto y
y la psicosis de que todo el mundo se va a contagiar. Y él sabe lo que dice. Fue el primer caso sospechoso de coronavirus en la octava isla. Quedó en una falsa alarma. Tomando las medidas oportunas de mascarilla, guante y la distancia de seguridad, pues podemos hacer vida normal. Ellos, además de mascarillas, se van con la maleta. Cuidarnos un poco de todas estas tensiones del virus. A una isla libre de la COVID-19. Eso te da ya una tranquilidad bastante buena, ¿sabes? Que no te va a pasar nada. Pasajeros que nada más conocer que se permitía la movilidad entre las islas, claro, a partir de hoy, no han querido esperar para conocer a lo que llaman el paraíso. Vamos a ir a pasar el día de la Graciosa para conocer antes de irnos. Otros para poner a punto su segunda residencia. Un poquito de mantenimiento, revisar, un poquito de limpieza, la arena y eso. Meter un vistazo a ver si falta algo, a ver si se ha roto algo para poder comprarlo. Y todos navegando con un deseo, recuperar una rutina que el coronavirus ha trastocado. El Gobierno de Canarias tomará la temperatura a los pasajeros en los puertos y aeropuertos, tanto en trayectos entre islas como en los procedentes desde fuera del archipiélago. Además, se tendrá que justificar los viajes que se realicen durante esta fase. Las nuevas medidas planteadas para desplazamientos por vía aérea o marítima en Canarias para garantizar la contención del COVID establecen las frecuencias de trayecto entre islas con 7 frecuencias diarias entre Gran Canaria, Tenerife, 4 entre Fuerteventura y Lanzarote y otras 4 entre Tenerife y La Gomera, 2 entre Gran Canaria y Fuerteventura y una como mínimo entre el resto de islas. En cuanto a las medidas de control de pasajeros, se establece que habrá que acreditar los motivos de desplazamiento para los que lleguen desde fuera de las islas. Además, los pasajeros deberán hacer una declaración responsable sobre el motivo de dicho desplazamiento y se realizará una toma de temperatura a todas las personas, tripulación incluida. En el caso de viajes procedentes del exterior, se realizará en el aeropuerto o puerto de llegada, mientras que en los traslados interinsulares se hará en el aeropuerto o puerto de salida, antes de proceder al embarque. La justicia en Canarias recupera el 100% de la actividad con la reincorporación de las 2.500 personas que forman parte de la Administración Pública Canaria. En los juzgados, las mamparas o la separación física entre puestos se ha impuesto por prevención y continúan celebrándose juicios íntegramente telemáticos. Tras la ralentización de los procesos por el estado de alarma, el área de justicia está trabajando en nuevas unidades judiciales para afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria. Los números nos dicen que la justicia ha seguido funcionando a un 20, 30, 40% de lo que solía serlo. También es verdad que los asuntos que han entrado han sido menores de lo que suele ser habitual en estas épocas del año. Y sí que tendremos un reto de cara al futuro con lo que va a venir, principalmente en las jurisdicciones sociales y mercantiles, pero por eso también trabajamos en planes de choque al respecto. La entrada en la fase 3 conlleva asimismo importantes novedades en el transporte público. Ya no es necesario dejar asientos libres entre pasajeros. Se permite viajar de pie, respetando una distancia de 1 metro cuadrado entre 2 usuarios. La capacidad de ocupación de los vehículos alcanzará el 85%. En el tranvía de Tenerife desde este lunes se pueden sentar 2 pasajeros juntos sin tener que respetar el asiento libre que había que dejar en las últimas semanas y se permite también viajar de pie manteniendo 1 metro cuadrado de distancia entre 2 pasajeros. La orden ministerial publicada el pasado sábado permite utilizar el 100% de los asientos. En Guaguas de Tizay, en el Metropolitano, se va volviendo a la normalidad poco a poco y así se va a hacer con las frecuencias. Se va a aumentar mucho más las frecuencias y las rutas y se hará gradualmente en función de la demanda. Lo que no vamos a poner es más guaguas si realmente no tienen ocupación. También se van a ajustar a la demanda en la compañía de transportes global, que funciona ahora mismo un 70% de nivel de servicio y a partir del lunes 15 esperan llegar al 85%. En estas guaguas solo se podrá viajar sentado, pero con todas las plazas ocupadas. Lo que hemos ido es a una situación de no llevar pasajeros de pie, pero sí ocupar todas las plazas sentadas que tenga la guagua, con lo cual cumple la directiva, la directriz de la autoridad única.
En guaguas municipales, por su parte, están funcionando al 45%, pero esperan superar el 50% de los servicios en esta fase 3. La empresa municipal de guaguas revisa la demanda a diario para adaptarla. Si hoy mismo detectamos que hay un pico importante de aumento de demanda, nosotros incrementaríamos la oferta mañana mismo. Tenemos la información en tiempo real. En cuanto al pago de los viajes, Titsa y Metropolitano ya han anunciado que no se va a retomar el abono en efectivo. Global y guaguas municipales estudian otras alternativas como el pago con tarjeta de crédito y con el teléfono móvil. Por primera vez en su historia, los usuarios de las guaguas de Global podrán pagar el billete con tarjeta bancaria o con el teléfono móvil. Las 340 guaguas de la empresa de transporte interurbano de pasajeros en Gran Canaria ha implantado datáfonos. Con este mecanismo se garantiza la trazabilidad de todos los pasajeros ante un hipotético contagio. Hasta ahora tan solo se podía abonar el importe del recorrido con la tarjeta de transportes. Cuando se prohibió el cobro en efectivo era por motivos sanitarios y también por un tema de trazabilidad. Se quería saber en cada momento el nombre y apellido de los pasajeros que iban en cada guagua por si había que hacer un trazado de algún infectado. Entonces, con esto se cumple, se tiene esa trazabilidad y además es más higiénico. Los vehículos con la ITV cumplida tendrán una prórroga para pasar la inspección. La Dirección General de Industria amplía el plazo para que pasar la ITV durante un mes. El objetivo es dar respuesta a la demanda que se registra en las estaciones tras su reapertura. Los vehículos cuya ITV venció durante el estado de alarma tendrán un mes y medio más para pasarla. Con el fin del estado de alarma acabarán los expedientes de regulación de empleo temporal puestos en marcha durante la crisis sanitaria. Los importadores y concesionarios de vehículos, la Federación del Metal y los sindicatos han pedido al Gobierno de Canarias que se puedan prorrogar hasta final de año. Las matriculaciones han disminuido más del 75% y el mercado tardará en recuperarse. Patronal y sindicatos fijan 2021 como el año de la reactivación laboral. A medida que avanza la desescalada, muchos negocios retoman su actividad y eso implica recuperar como mínimo a una parte de la plantilla. Según el Ministerio, cerca de 24.000 personas que estaban en un ERTE han recuperado su trabajo en las islas. La patronal estima que un 20% no retomará su actividad. Hablar de un 20%, o sea, de 23.000, 25.000 personas que no se recuperen de los ERTEs es, muy normal. Y que la recuperación probablemente hasta final de año no se produzca, porque la recuperación del turismo será paulatina. Patronal y sindicatos creen necesario que los expedientes de regulación de empleo se extiendan hasta diciembre. Si estas matemáticas se mantienen, hay razones para que el empleo no se destruya hasta enero de 2021. En estas primeras semanas de reactivación importante se está recuperando el empleo y vamos también a ver y a esperar cómo evoluciona, cómo se desarrolla o cómo se somete, porque el turismo en sí mismo como tal industria tiene que tener un plan, ya no solamente para Canarias, sino a nivel estatal también. Si seguimos haciendo las cosas bien y el Gobierno de Canarias hace las cosas como las tiene que hacer, reactivación de economía, reactivación de los puntos de emisores de turismo que tiene que tener Canarias, en el mes de octubre veremos un cambio importantísimo donde el número de trabajadores y trabajadoras que se incorporen a su puesto de trabajo puede ser más del 80%. Hasta entonces, cerca de 208.000 empleados afectados por un ERTE tienen garantizada su condición de trabajador en suspensión hasta el 30 de junio. Ha aprobado en el Congreso de los Diputados el ingreso mínimo vital, salvo Vox, que se abstuvo. Todos los grupos votaron a favor de una medida que va a beneficiar a los grupos más vulnerables de esta crisis sanitaria. El Gobierno saca adelante el ingreso mínimo vital, la mayor medida de redistribución económica. El brusco parón de la actividad económica impuesto por las medidas sanitarias ha hecho aún más visibles los costes que tiene para los hogares más pobres la ausencia de una red última de protección. Esos 462 euros que van a llegar a los bolsillos va a ayudar a que muchos autónomos y que muchas empresas puedan seguir facturando.
Los populares han criticado que se eliminen competencias de las comunidades autónomas y que no esté ligada a la búsqueda activa de empleo. Defendemos que el mejor escudo social es el empleo y que una renta mínima demuestra su eficacia. Garantizar que todas las personas que se puedan ver en una situación de vulnerabilidad reciban el suficiente apoyo, el suficiente acompañamiento. Vox ha pedido un mejor sistema de protección para los españoles y ha asegurado que es un efecto llamada. Ustedes han abocado a muchos ciudadanos al paro y a la dependencia de las colas del hambre y ahora parece que también a la dependencia de un subsidio perpetuo. Los partidos nacionalistas canarios han felicitado al Ejecutivo por devolver la dignidad a miles de familias canarias. Que hoy sea una realidad seria y importante y que dé dignidad en este país. 260.000 personas, pero sobre todo 130.000 niños, 76.000 familias. Es inaceptable que se considere la pobreza extrema y la exclusión social como algo inevitable y es absolutamente recomendable que se intervenga desde las administraciones públicas. Una medida incluida en el pacto de gobierno. Dando respuesta a una situación que es evidente y que es que en este país hay una distribución muy injusta de la riqueza, muy injusta. Una prestación que se cobrará a partir de junio y beneficiará a 850.000 familias. En Canarias, el consejero de Hacienda y la consejera de Asuntos Sociales han garantizado que antes de final de mes se abonarán todas las ayudas concedidas con cargo al ingreso canario de emergencia. Este pago podría coincidir con el ingreso mínimo vital. En el archipiélago se han registrado más de 31.000 solicitudes y se han resuelto 5.660, un 19%. Los que no han cobrado aún, en torno a la mitad, se debe a que no han comunicado bien el número de cuenta o han pedido una tarjeta prepago. No vamos a recortar el gasto público ni en los servicios básicos, ni en los sectores económicos y tampoco en las inversiones. De manera que para el Gobierno el presupuesto del año 20 en su capítulo de gasto sigue plenamente vigente. Se habían resuelto aproximadamente un 19% de las mismas. 5.660 solicitudes. Y eso que estamos hablando, que en esta primera tanda, que eran las familias más complejas, porque eran las familias con mayor número de miembros, en las cuales hay que transar muchos más datos. El Gobierno de Canarias no tiene previsto hacer recortes. En todo caso, su política irá orientada a sumar recursos, especialmente a las áreas sociales. El presidente Ángel Víctor Torres cree que lo único que puede salvar la situación actual es la inyección de dinero público. El presidente de Canarias ha explicado el compromiso del Ministerio de Hacienda del uso del superávit. Son los ayuntamientos y los cabildos los que se van a valer el propio Gobierno para atender las necesidades de este tema. A día de hoy lo que tenemos es que las administraciones de nuestra comunidad autónoma no pueden utilizar sus remanentes. Y si la cuantía no es suficiente, pues evidentemente, dice la ministra Montero, se tendrá que asumir y recurrir el endeudamiento. Recriminan Ciudadanos y el Grupo Nacionalista Canario los cambios en las consejerías de Educación y Sanidad. Y usted tiene ahora dos consejeros que tenían que estar dedicados a dos áreas muy concretas dentro del Gobierno, dedicadas también a dos áreas esenciales del Gobierno. Porque si este es el Gobierno del 2x1, ¿cuál va a ser la próxima en caer? ¿La consejera de Empleo? Esta es una situación que exige de una fortaleza determinada a la sociedad. Una realidad que, dice Torres, ha hecho necesario el ingreso mínimo vital. Bienvenido sea que de forma subsidiaria el Estado, en estos meses de temporalidad hasta que llegue el momento de que Canarias se haga cargo, llegue a la gente esa ayuda. La inyección de dinero público es lo único que en estos momentos puede salvar la situación en la que nos encontramos. Y sobre la llegada de inmigrantes, el presidente ha anunciado que será incluido en la comisión bilateral con el Estado. Ha sucedido y de manera más grave cuando otros gobernaban en esta tierra. Al menos este Gobierno y el Gobierno del Estado están tomando algunas medidas que nosotros aplaudimos. Ayer mismo hubo reunión al respecto en Madrid para tratar el problema de la inmigración en Canarias. Un Gobierno central que, según el Grupo Socialista, tiene en cuenta las singularidades de Canarias. No solo las consecuencias económicas y sociales del COVID en Canarias, sino también en nuestra condición de región ultraperiférica. Nosotros valoramos el que, siendo exigentes, que lo vamos a seguir siendo con el Gobierno de España, se tomen decisiones que tengan en cuenta la sensibilidad para con nuestra tierra. Todo en una sesión presencial y telemática.
En la Cámara Autonómica también compareció el consejero de Educación. Balbuena ha anunciado que el Departamento Autonómico tiene la intención de abrir las aulas en septiembre y que las clases sean presenciales. El consejero afirmó que las garantías educativas no son las mismas en la enseñanza en línea, aunque no pudo precisar aún en qué semana del mes se abrirán las aulas. La curva del coronavirus se ha aplanado en Canarias, el número de fallecidos y de casos se ha estabilizado. Desde que comenzó la pandemia se han registrado más de 2.300 casos en el archipiélago. Esta semana atracaba en Canarias el crucero australiano Greg Mortimer, que estuvo inmovilizado en Uruguay por tener a bordo varios contagios por COVID-19. Fueron más de 100 personas, entre turistas y tripulación, las que dieron positivo en las PCR. Tras la cuarentena en Montevideo, la mayoría del pasaje abandonó el crucero y la naviera puso rumbo al puerto de La Luz y de Las Palmas, donde arribó este miércoles. Y protesta en el Hospital Universitario de Canarias en Tenerife. El cese del coordinador de urgencias, Guillermo Burillo, ha sido contestado por una cascada de dimisiones. Los trabajadores de la unidad dicen que Burillo consiguió que no hubiese ni un solo caso de COVID-19 entre el personal de urgencias. La gerencia ha informado de que se trata de un cambio de organigrama que no tiene nada que ver, dice, con la crisis sanitaria. Si la población del norte de Tenerife cree que en una situación de crisis como la que estamos, después de haber superado lo que hemos superado, el único premio y reconocimiento que tiene este hospital es destituir a una de las personas que ha hecho posible que esto salga bien, imaginen el grado de irresponsabilidad de los que tenemos en ese pabellón. Y esa es la gravedad de la situación que tenemos hoy aquí. La crisis del coronavirus provocó que se ocuparan todas las plazas de las UCIs en algunos hospitales. Por eso muchos pacientes fueron derivados a la unidad de críticos y de reanimación. Un anestesista del Hospital Dr. Negrín, en Gran Canaria, nos ha contado cómo fue esa lucha contra el virus. Durante esta crisis sanitaria, los anestesistas también han tenido un papel importante en los centros hospitalarios. Muchos pacientes fueron derivados a su unidad, la de críticos y reanimación. Se desarrolló un protocolo de actuación donde se daba la asistencia a este tipo de pacientes, ya fuese con ventilación mecánica invasiva, ventilación mecánica no invasiva. Una crisis que cambió su forma de trabajo. Conlleva una relación con la familia distinta a las previas, donde la información la mayor parte del tiempo ha sido vía telefónica, con lo cual la información es un poco distante. Después de varios meses sin descanso, ahora pueden decir: no tenemos pacientes ingresados con la patología de la COVID. Y la unidad de medicina intensiva, pues creo que solo hay un paciente. Ante un posible rebrote de la COVID-19 se muestra optimista y realista. Tenemos una realidad que puede ser incierta, porque nadie sabe realmente lo que puede pasar, y con el optimismo de haber pasado una fase inicial con buenos resultados. Unos resultados que se deben al esfuerzo de miles de profesionales que trabajan a diario contra la COVID-19. Ojalá la nueva normalidad también sea cuidar de nuestras ciudades, de nuestras playas, de nuestros campos. Contigo es posible. Entre todos podemos cuidar el futuro de nuestro entorno. Tira tu mascarilla y guantes al contenedor de restos. Es un mensaje de la Consejería de Transición Ecológica, Gobierno de Canarias. Ya lo han visto, los guantes y las mascarillas se han convertido en elementos obligados que nos acompañan cada día, pero su mal uso está causando serios problemas. El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una campaña de concienciación ciudadana para evitar el abandono indebido de este tipo de materiales. Una mascarilla tarda en desintegrarse 400 años, un guante de plástico aproximadamente 150. La presencia de este tipo de elementos en calles, playas o bosques ha llevado al Gobierno de Canarias a poner en marcha una campaña para luchar contra el abandono de estos objetos en los espacios públicos. Creemos y estamos convencidos que las personas que tiran un guante, una mascarilla a la calle ahora son las mismas personas que tiraban una lata o un envase en la calle antes de la crisis sanitaria, ¿no? Es decir, son esas personas responsables cuya actitud ahora se visibiliza en mayor medida, ¿no? El objetivo principal es la concienciación
Hay que tener muchísimo cuidado con estos elementos, no solo porque contaminan y no solo porque pueden dañar nuestro medio natural, sino también que pueden ser un foco de infección. Bajo el lema La nueva realidad, el Gobierno quiere concienciar a los ciudadanos sobre la importancia que tiene depositar este tipo de materiales de protección individual en los contenedores de fracción resto y no en los destinados a envases, al cartón o papel, ya que pueden contaminar otros productos reciclables y mantener una cadena de contagios difícilmente controlable. Tira tu mascarilla y guantes al contenedor de restos. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto una causa por delito fiscal contra el rey emérito, don Juan Carlos I. El Ministerio Público considera que no puede acusar al monarca por las presuntas comisiones que recibió en 2008 con la construcción de la línea del AVE en la Meca. En aquel entonces el rey emérito era inviolable por su condición de jefe de Estado. Sin embargo, aprecia delitos fiscales, eso sí, por los movimientos de ese capital a partir de su abdicación y por ello ha pedido que se investigue el caso. En el Supremo ha quedado archivado el llamado caso Grúas. El alto tribunal pone fin a la causa abierta contra el expresidente del Gobierno de Canarias. Considera que no hay indicios de que hubiese cometido irregularidades cuando fue alcalde de La Laguna. El Tribunal Supremo considera que no hay responsabilidad criminal en las actuaciones. Ante esta decisión, Fernando Clavijo asegura que el daño personal es irremediable, pero queda sentenciado que actuó por el interés público. En lo personal no estoy satisfecho. El daño personal, el daño familiar, el sufrimiento de muchas personas y el mío propio no puede ser compensado bajo ninguna manera, pero sí le queda a uno pues, la tranquilidad de que se actuó siempre pensando en el interés general del servicio público. El exalcalde de La Laguna destacó el trabajo de los funcionarios que actuaron acorde a la legalidad. La sala constata la ausencia no ya de cualquier perjuicio para el patrimonio público, sino del riesgo de que este perjuicio llegara a producirse. Tras este auto, el secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, afirma que se cierra un capítulo hasta ahora politizado. Por fin se ha pronunciado que cerramos este capítulo en los tribunales y que como organización política vamos a seguir haciendo política limpia. La acusación particular, formada por Unidas Se Puede y Avante La Laguna, recurrirá el fallo. Este fallo será recurrido por Unidas Se Puede. La formación rechaza la resolución del Tribunal Supremo al considerar que vulnera la legalidad. Una sentencia que es al final el resultado directo de un privilegio, que es el privilegio del aforamiento, que evidentemente no entendemos, no compartimos, pero que vamos a recurrir. Hay un documento fundamental, que es el documento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción de noviembre de 2019, que no ha sido incorporado a todo este procedimiento. La existencia de indicios delictivos no la planteamos solo los denunciantes, también la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en reiteradas ocasiones. Cada vez que ha tenido que enmendarle la plana a la jueza de instrucción. Vamos a presentar un recurso y el señor Marchena tendrá que estudiarse el caso, que es lo que hasta ahora no ha hecho. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no tiene obligación de devolver a Inversiones Las Teresitas los terrenos del frente de la playa, cuyo contrato de venta fue objeto de un largo proceso judicial que acabó en marzo de 2019. La sentencia dada a conocer esta semana mantiene que el consistorio es el propietario de esos terrenos y que no tiene por eso que indemnizar a los empresarios. Contra el fallo cabe recurso de apelación. En la cárcel por el caso de Las Teresitas seguirá el exconcejal de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Parejo. Había solicitado un régimen más flexible en el cumplimiento de 10 años de cárcel que le impusieron. El juez desestimó la petición. El exconcejal de urbanismo aún no ha cumplido ni la mitad de la pena ni ha abonado los 61 millones de euros por responsabilidades civiles a las que fue condenado. Tragedia en Candelaria. Un hombre de 44 años mató a golpes a otro de 69 después de una fuerte discusión. El agresor fue detenido y puesto a disposición judicial.
Los hechos se produjeron en la Plaza de Teror en Candelaria en torno a las 4 de la tarde, a plena luz del día. Tras una pelea entre dos hombres, uno de ellos, la víctima de 69 años, cayó al suelo, mientras el presunto agresor de 44 le seguía golpeando hasta que quedó inconsciente, según cuentan los vecinos. Le dijo algo al otro señor, el otro señor se lo tomó un poco a mal, le dio un puñetazo, el hombre cayó al suelo, es un hombre de 69 años, un poco mayor. Y en el suelo ya como que le dio un par de veces y cuando la gente lo vio, el hombre como que echó a correr, ¿no? La víctima, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, fue trasladada al Hospital Universitario La Candelaria, donde finalmente falleció, mientras el presunto agresor ha pasado a disposición judicial. La Policía Nacional interviene más de 300 kilos de hachís en una operación llevada a cabo en Fuerteventura. La droga había sido ocultada y almacenada en una vivienda de Puerto del Rosario. Dos hombres de 43 años, uno de ellos con antecedentes, fueron detenidos por los agentes como presuntos autores de un delito contra la salud pública. En el registro llevado a cabo en el primero de ellos fueron localizados 150 kilos de hachís, por lo que se procedió finalmente a su detención como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. La investigación policial permitió identificar igualmente a un segundo individuo, también de 43 años de edad, como partícipe en estos hechos. El mismo fue localizado en la capital majorera y detenido cuando portaba una bolsa con 2 kilos de hachís. 6 de cada 10 hogares cuentan ya con acceso a Internet. España se sitúa por primera vez por encima de la media europea y con el uso de la red crecen también los ciberdelitos. En Canarias el más habitual es el fraude informático, pero los expertos alertan sobre el aumento de los delitos sexuales, sobre todo entre menores. 2019 se ha convertido en el año con más ciberdelincuencia en España. No ha cambiado el tipo de delito, pero sí ha incrementado su incidencia. A mayor uso que hacemos de los medios digitales, pues los ciberdelincuentes se han dado cuenta y ven un nicho de trabajo para cometer esos ciberdelitos. El buen uso de los medios digitales que podamos hacer, por ejemplo, para realizar pagos a través de Internet, será una de las buenas medidas que podamos tomar. Por eso recomiendan usar tarjetas prepago para las compras o aquellas que se pueden desconectar cuando no se usan. Con un aumento de más del 90% con respecto a 2018, en Canarias la ciberdelincuencia se acercó el pasado año a los 9.000 casos registrados. El aumento de los casos de delitos sexuales, especialmente a menores, preocupa a los expertos. Es muy necesario y recomendable que exista no solo una formación sobre cómo manejar o cómo acceder a Internet, sino también ejemplos. Los adultos deben dar ejemplos a esos menores. El aumento del uso de Internet durante el confinamiento ha servido de caldo de cultivo a los ciberdelincuentes, pero también ha permitido a la sociedad, aseguran, aprender de cerca cómo hacer frente a estos delitos. Los periódicos de prensa ibérica en Canarias, La Provincia y La Opinión de Tenerife, hoy El Día, tendrán que publicar en portada la rectificación de una ex vocal de Radio Televisión Canaria. Ambas cabeceras acusaron a María Lorenzo de entorpecer la señal de la televisión autonómica por intereses particulares. La jueza Raquel Alejano, titular del Juzgado de Primera Instancia de Santa Cruz de Tenerife, ha establecido que tiene que ejecutarse en un plazo de 10 días. La rectificación tendrá que llevar una llamada en primera página de las ediciones impresas con el correspondiente pase a la página interior en la que se vaya a publicar. El pasado fin de semana se produjeron aglomeraciones en el Parque Nacional del Teide. Un gran número de personas se desplazaron al parque sin respetar los precintos ni los accesos restringidos. Desde que se decretara la fase 2 y se permitiera el acceso limitado a los parques naturales, el tránsito de vehículos por el Parque Nacional del Teide es notable. Estas son imágenes de este fin de semana, misma estampa respecto a hace unos días. Resultado de los primeros días de las ganas de salir, pero que esto remita ya y volvamos de nuevo, ahora que se está haciendo un esfuerzo muy importante en una campaña de recogida de material, de basura y de acondicionamiento de senderos, pues que esto no vuelva a ocurrir. Por contra, muchos son los que dañan el medio, no solo retirando precintos de seguridad para poder aparcar, sino también tirando mascarillas o incluso pintando formaciones geológicas únicas como esta. Hacer una llamada de verdad a la responsabilidad en este asunto y sobre todo en el de la limpieza.
ahora no le podemos echar la culpa a los que nos visitan, ahora la culpa no la tienen los turistas. El Cabildo confía en la responsabilidad de los residentes. Cabe destacar que aunque antes el parque albergara mayor visita con la llegada de turistas, antaño no había pandemia. Somos nosotros quienes debemos dar ejemplo, respetando los límites de acceso y las medidas de seguridad, no solo para cuidar de nuestros espacios, sino también de nosotros mismos. Largas colas en la comisaría de policía de Santa Lucía de Tirajana, en el sureste de Gran Canaria, para renovar los permisos de extranjería. De la renovación de esos papeles dependen empleos o la residencia legal en España. Hasta el momento se ha suspendido el sistema de cita previa. Solo se están repartiendo 20 números cada día. Decenas de personas pasan incluso la noche a las puertas de la comisaría para conseguir su turno. El Gobierno prorrogará de manera automática todas las autorizaciones 6 meses tras la finalización del estado de alarma. Que hagan una plataforma donde nosotros podamos gestionar las citas, pero que vengamos con seguridad y no estemos todos apiñados aquí. Hay gente que pasa la noche aquí esperando para coger un número, pero cuando se acaban los números que reparten los primeros, ya los demás ya no tienen número. No puedo conseguir trabajo tampoco, por la culpa que no tengo los documentos. Con hoteles cerrados y restaurantes que van abriendo a cuentagotas, hay muchos sectores que se están viendo perjudicados. Entre ellos el sector primario o intermediarios como Merca Las Palmas. Piden ayudas para superar esta crisis. Con el decreto del estado de alarma llegó el cierre de hoteles, restaurantes y cafeterías y con él se paralizó una gran parte de la actividad de las empresas que operan en Merca Las Palmas. Lo que es el canal Oreca representa un 80% de nuestra facturación. A nivel de personas, bocas que comen, representan un 15%. Algunas empresas vieron caer sus ingresos en picado. Ha habido empresas que están especializadas en el sector Oreca que han pasado de tener 45 empleados, pues han pasado a través de un ERTE a tener ahora 5 empleados. Para estos negocios que dependen exclusivamente del turismo, las previsiones apuntan a que tardarán en recuperarse. La Asociación de Empresarios pide ayudas. Solicitar a Merca Las Palmas la exoneración de las tarifas de Merca Las Palmas durante el periodo de la alarma. Esta petición se ha denegado, pero se ha facilitado el aplazamiento de los pagos. De las 250 empresas que hay en Merca Las Palmas, lo han solicitado, creo que son en torno a 38 o 40. Esas empresas representan en torno al 30% de la facturación total de Merca Las Palmas. Los exportadores de tomates y de pepinos han insistido esta semana en la necesidad de que se mantengan las ayudas europeas al transporte y la comercialización en las exportaciones con Reino Unido tras su salida de la Unión Europea por el Brexit. Así lo han comunicado en la reunión que han mantenido con el presidente de Canarias, con Ángel Víctor Torres, y con la consejera de Agricultura, Alicia Banoestende. El Gobierno se ha comprometido a apoyar esta reivindicación para que el sector mantenga estas ayudas. Las ayudas al transporte que dependen del Gobierno de España, también esos importes de ayudas, también tenemos el compromiso del Gobierno para mantenerlas durante esa parte del 2021 que afecta a la zafra que empieza ahora, la incertidumbre generada por el Brexit y las ayudas europeas. Y bueno, se garantizan esas ayudas durante el año 2021, durante esa campaña desde enero hasta junio. En La Palma el campo se ha convertido en un refugio. Muchos habitantes han optado por volver a las labranzas como medio de vida. El consumo local tira de la demanda. El sector primario está tirando del empleo en La Palma. Los datos indican un aumento en otras áreas, pero la agricultura, la ganadería y la pesca han encontrado en el coronavirus una forma de reinventarse. En estos casi 3 meses ya que llevamos de la crisis del coronavirus, en La Palma el paro ha subido un 16%, mientras que en el sector primario pues ha bajado un 7%. Eso quiere decir que tenemos un sector primario fuerte y queremos poner en valor pues el trabajo que día a día hacen nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. La promoción en redes o la entrega puerta a puerta han sido fundamentales. El almacenamiento de queso en una cámara de madurado
Otra, hacer una campaña en redes sociales promocionando las marcas y los puntos de venta. Esta circunstancia que estamos viviendo tan anormal ha hecho que las bodegas no puedan colocar sus vinos como se venía haciendo. El consumo local, no solo para el sector primario, se presenta como una de las claves para sostener la economía de nuestro entorno. En el municipio de Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera, han comenzado a llevarse a cabo cortes de agua para intentar recuperar el volumen de los depósitos de Arure y Acardese. A partir de las 12 de la noche y hasta las 7 de la mañana se interrumpe el suministro. Según los últimos datos, estas localidades están consumiendo agua como si albergaran a 335 personas, cuando los residentes habituales en el lugar son mucho menos. No vinculamos el consumo a una avería, al menos una avería visible, sino creemos que es más bien una situación anómala que hay que identificar. Estamos en una situación muy delicada, creo que de cara al verano tenemos que plantearnos una política de restricción en el agua muy importante, porque no podemos garantizar que dispongamos a fecha de hoy de agua suficiente. La falta de lluvia, averías puntuales y el aumento de consumo durante el confinamiento también ha dejado sin agua a vecinos del municipio de Teror, en Gran Canaria. El ayuntamiento ha lanzado un mensaje de tranquilidad, aunque reconoce que la solución definitiva de los cortes de suministro pasa por el empleo de agua desalada. Teror mira al cielo a la espera de agua, un recurso del que se han visto privados sus vecinos estos días. El motivo, varias averías y un aumento del consumo durante el confinamiento, según su alcalde. Todo el mundo con los críos en las casas, y es normal que quieran darle, pues entretenerlos, a llenar su piscinita, a regar los jardines y hasta regar cultivos. Pidemos un poco de solidaridad y seamos consecuentes que el agua es un bien escaso, que nosotros ponemos a la disposición todos los medios humanos y técnicos, pero el agua es la que es. El municipio, con 12 depósitos, se nutre de una veintena de proveedores. Para la oposición, el problema está en la falta de previsión del consistorio. Creemos que debió haberse hecho una inversión sustancial mucho antes con los embalses, con los pozos, y no se ha hecho así. Las consecuencias son estas. ¿Quién tiene la culpa? No lo sé. Sergio se vio sin agua en su negocio. Entonces ya yo me vi obligado a cerrar porque no tenía agua. El lavaplatos no funciona. En mi casa solo tengo un bidón y somos 5 personas. Miran al cielo, pero también al mar. Para el consistorio, la solución es que el agua desalada llegue a este municipio de medianías, una prioridad en la que trabaja con el Cabildo de Gran Canaria. Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria rescataron a este pescador que había caído al mar en la costa de Arucas. El hombre consiguió llegar a la costa con la ayuda de otra persona que se lanzó en su ayuda. Al intentar salir se golpeó contra las piedras y se lesionó en la cadera, y por eso tuvo que ser trasladado así en ambulancia hasta un centro hospitalario. Con la pandemia llegó también el cierre de los puntos limpios y la proliferación de vertidos incontrolados en barrancos, en paisajes naturales protegidos, terrenos cercanos a la urbe y zonas de contenedores. Es una imagen que se repite en todos los municipios de Canarias. Las sanciones por este tipo de acciones pueden llegar hasta los 60.000 euros. Barranco de Tenoya, municipio Arucas. Este sillón preside una montaña de vertidos ilegales, una imagen que se repite en muchos lugares de las islas. Teníamos el punto limpio de la zona de Cardones, en el Perdigón, debido también al estado de alarma, pues se cerró, y lo que ha hecho es que muchas personas, muchos vecinos han sido muy imprudentes, tirando pues desde escombros, uralitas, lavadoras, electrodomésticos. El confinamiento ha hecho que muchas personas pues adecenten las casas, limpien, tiren lo que les sobra, pero de verdad tenemos un verdadero problema medioambiental en muchos cauces de barrancos, en lugares apartados. En la zona urbana también encontramos presente a diario vertidos. Pasa que la zona urbana pasa más desapercibido porque los servicios municipales están haciendo un trabajo diario. En Telde hacen trabajo de campo a pie y desde el aire. Las sanciones por verter de manera ilegal son cuantiosas. La leve puede llegar hasta 3.000 euros, la grave puede llegar hasta 30.000 y la muy grave 60.000. La pandemia ha hecho que los vertidos incontrolados se multipliquen hasta por 4.
Gobierno y Cabildo se han reunido para preparar un dispositivo especial de prevención y de extinción de incendios forestales. Este invierno ha sido especialmente seco en muchas zonas de Canarias, sobre todo en las zonas de la cumbre y el sur de las islas. Las autoridades van a intensificar la vigilancia. Los efectivos este año tendrán que trabajar con mascarillas y guardando la distancia de seguridad. Las cifras que de alguna manera ayudan a comprender la magnitud del dispositivo son estas que les digo: 1.421 efectivos humanos, 144 dispositivos mecánicos, básicamente autobombas, y 15 medios aéreos que estarán permanentemente disponibles en el archipiélago. En El Hierro ha reabierto sus puertas el santuario de la Virgen de los Reyes y los fieles no han dudado en ir a visitar a la patrona de la isla. Después de permanecer cerrado durante todo el estado de alarma, reabre sus puertas el Santuario de la Virgen de los Reyes. Aquellos que lo visiten deberán seguir estrictas medidas sanitarias y de seguridad. Lo obligatorio es que la persona que venga a la ermita traiga su mascarilla. El aforo máximo limitado es de 5 personas. Tiene que guardar las distancias mínimas de seguridad, ¿vale? Y luego lo que sería en la tiendita de recuerdos de 1 en 1. Muchos fieles no han querido perder la oportunidad de visitar el primer día a la Madre Amada tras el confinamiento. Que yo desde el primer día dije que tenía que estar aquí y así lo hice. Yo ya la vi y yo me voy ya lo más tranquila. Yo me acordaba mucho de ella y le he pedido mucho, deseando que abrieran. Mira, hoy es el primer día y yo desde las 9 ya quería estar aquí. Visitas que de momento quizá saben a poco, pero que merecen la pena, sobre todo aseguran, por volver a mirar a los ojos a la Madre Amada. La conciliación familiar ha pesado mucho en la reapertura de las escuelas infantiles canarias. Los niños volverán a clase, pero con estrictas medidas de seguridad. Los alumnos de 0 a 3 años tendrán que cumplir con las medidas de higiene, al igual que los profesores, quienes llevarán obligatoriamente EPIs para impartir las clases. Y encima que no se venía. En Fuerteventura, con la fase 3 de desescalada, ha vuelto a funcionar de forma presencial los servicios de atención a las víctimas de violencia machista. El Centro de Apoyo Integral a la Mujer en Fuerteventura de la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva ha retomado la atención presencial mediante cita previa. Durante este periodo de alarma se ha registrado un incremento de casos. Hemos visto duplicadas el número de atenciones prestadas igual durante el mismo periodo respecto al año pasado, y a día de hoy tenemos más de 100 mujeres atendidas en lo que llevamos de año. Un equipo profesional conformado por una trabajadora social, una abogada y una psicóloga prestan su atención en este servicio. Tenemos dos áreas importantes, ¿no?, de trabajo. Por un lado es la atención directa a las mujeres. También nos desplazamos a otros municipios de la isla en el caso de que sea necesario para poder facilitar la atención a estas mujeres. Y por otro lado desarrollamos una labor igualmente importante, muy importante, que es de prevención de la violencia de género y sensibilización en pro de la igualdad. Existe una responsabilidad social de todos para frenar la violencia machista. El número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 20 en lo que va de año. La Universidad de La Laguna ha realizado ya medio millar de exámenes en la primera semana de evaluación online a los alumnos de grado. La infraestructura actual permite la conexión simultánea de miles de alumnos a los campus virtuales de la institución. El centro ha reforzado su modelo telemático después de la suspensión de las clases por el estado de alarma. Estamos potenciando la evaluación continua, estamos intentando que las pruebas no sean pruebas de evaluación que consistan en simplemente plasmar determinados datos en los exámenes, sino saber relacionarlos para que no sea tan fácil obtener la respuesta como ir a un buscador y encontrarla. Los alumnos que aspiran a entrar en la universidad siguen preparándose para las pruebas de la EBAU, que este año se van a realizar bajo circunstancias especiales. En Canarias, los estudiantes van a conocer con antelación el asiento en el que se van a sentar. Atentos porque hay también más detalles a tener en cuenta.
En los próximos días, los estudiantes inscritos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria conocerán en sus institutos las instrucciones sanitarias para realizar la EBAU. La última semana de junio recibirán un SMS del centro universitario indicándoles la ubicación exacta en el examen. Que desde el momento en que llegue el estudiante al campus universitario, sepa a qué edificio se va a dirigir, por qué puerta puede entrar, en qué aula le va a tocar y en qué mesa se va a sentar. Tienen que llevar mascarilla. A su vez, tienen que llevar los útiles para no prestar, porque no se puede prestar ningún tipo de material. En la Universidad de La Laguna también se ayudará a los alumnos a ubicarse a través de una aplicación móvil. Las aulas quedarán reducidas a un 30% de capacidad y se cumplirán los protocolos de seguridad. Desde casi una hora antes del comienzo del examen, los alumnos pueden acceder a su aula, que conocen a través de una aplicación informática. Todo el personal, alumnado, profesores, personal auxiliar, seguridad, va a tener que llevar mascarilla. Y para evitar las aglomeraciones también aumentan las sedes de los exámenes en las dos universidades canarias, de manera que coincidan menos alumnos en el mismo espacio. La crisis que vivimos está afectando de manera notable al sector cultural. En medio de esta emergencia social, el Gobierno de Canarias ha aprobado 91 proyectos presentados por particulares que se dedican a la cultura. Estas convocatorias, de más de 2,5 millones de euros en total, vienen a generar liquidez por un lado, según el viceconsejero de Cultura, y por el otro crean un banco de ideas que ahora se van a poder ejecutar. Una ayuda que se suma a la más importante: impulsar la cultura abriendo puertas y no poniendo trabas a nuevos proyectos. Nosotros creemos que la mejor ayuda para el sector cultural es impulsar de nuevo la actividad, y en esa nos encontramos. Pero eso sí, esas ayudas seguro que van a servir para que muchísimas empresas y artistas puedan pasar lo mejor posible esta crisis del COVID, que, como bien decías, afecta de manera especial a la cultura. La semana que viene veremos cómo fue la celebración este 14 de junio del Día Mundial de la Lengua de Signos. Ahora nos vamos a quedar con nuestra agenda semanal, temas de interés para la comunidad sorda canaria. La Fundación Canaria de Personas con Sordera recupera su servicio de logopedia en las islas de Tenerife y La Palma, ampliando su horario y atendiendo ahora también los sábados por la mañana e intercalando sesiones presenciales y virtuales. Para los encuentros físicos se cuenta con un protocolo de seguridad sanitario e higiénico. Pueden ampliar la información en la web de la Fundación y en los números 646 21 07 63 si eres usuario en Tenerife, y en el 618 39 47 50 si haces uso del servicio en la isla de La Palma. El Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española hace un llamamiento a través de su página de Facebook a todas las personas sordas para que colaboren en un estudio que está realizando la Universidad de Vigo para conocer en qué entornos reales puede resultar de utilidad el uso de un traductor automático de la lengua de signos española a texto o voz. Se puede acceder a la encuesta a través de la fanpage del Centro de Normalización Lingüística. Este domingo es día de celebración, se festeja el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. Entre las actividades para celebrarlo, todas online, se encuentra la propuesta de la Federación de Personas Sordas de Castilla-La Mancha. A través de su página de Facebook ofrecerá en directo un encuentro con artistas sordas que permitirá conocer sus talentos y obras. Será este 14 de junio de 9:30 a 2:30. Último fin de semana de la primavera astronómica y de tiempo revuelto. El sábado va a predominar las nubes, habrá nubes medias y altas y bajas, y bajo ellas van a crecer intervalos nubosos de evolución, más numerosos en las islas de mayor relieve a mediodía y en las primeras horas de la tarde. Las temperaturas agradables. El viento será de dirección variable flojo y del suroeste fuerte racheado en las cañadas del Teide. El domingo el cielo estará poco nuboso o con nubes medias y altas. No se descarta calima en altura. Las temperaturas subirán, sobre todo en las medianías. La máxima del archipiélago podría superar los 30 grados. El viento será del este y nordeste flojo y del suroeste fuerte en las cumbres de Tenerife. En la mayor parte de las playas, este fin de semana, las olas no llegarán al metro de altura. En este Día Mundial de los Océanos, los actos se han multiplicado en todo el planeta.
Aquí en Canarias, la playa de las Canteras ha servido de lienzo para reivindicar la vida en el mar. Óscar Rodríguez Vila es el autor de esta obra efímera que van a ver de 750 metros cuadrados, con la que hace un llamamiento por la sostenibilidad del mar. Con ellas, estas imágenes les dejamos. Sean felices.